las Escrituras, o voy a leer, ustedes pueden, si quieren, pueden comparar. Y voy a abrir las Escrituras en el libro de Primera de Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 y 2, o hasta el 3, de esta carta. Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a tratar entonces esta mañana el tema de la santidad, lo santo y la santificación. Por lo menos le echamos una miradita así por encima a esos temas que de hecho pues son bastante profundos, y en un tema en estos minutos no pretendemos agotar, pero sí que tengamos algunas ideas claras sobre los procesos de santificación y de lo santo, y esto pues para de alguna manera no darle ventaja al diablo, quien continuamente acusa a los escogidos de Dios. Dice la Biblia: fue encerrado Satanás, quien continuamente día y noche se dedicaba a acusar a los hijos de Dios. Entonces, cuando uno piensa en ese pasaje, por ejemplo, pues algunos llegan a pensar que Satanás está sentado allá a un lado de Jesús, como hacen los católicos con María, que también cree que María está al lado de Jesús, y que la persona le pide a María, porque María es más doliente de corazón, más noble que Jesús. Yo no sé de dónde salen esas cosas como tan ignorantes, que la persona le pide a María, está al lado de Jesús. Jesús está sentado en el trono, María en un trono sentado, porque según la tradición católica María ascendió, resucitó y ascendió en cuerpo y alma y todo eso. No han leído Mariología. Entonces se sentó a la diestra de Jesús, y entonces la persona le pide a Jesús el favor o el beneficio o el milagro. Le pide a María, le dice: María, Santa María, habla con Jesús para que Él me haga el favorcito. Entonces María, llena de gracia, mira a Jesús y le dice: hijo, hágale el favor ahí al otro. O sea, es una mente totalmente infantil. La otra es con relación a que Satanás acusa a los escogidos de Dios día y noche. Cuando la persona piensa que Satanás está sentado al lado de Jesús, como el Chavo del 8 o el Kiko, que está ahí, mire lo que hizo, mire lo que hizo. Entonces piensan que Satanás está dedicado ahí a acusar, y que está en el trono sentado allá muy cerca de Dios. Es una gran equivocación, porque lo que hace el diablo es tirarle dardos a la conciencia del cristiano para tratar de hacerlo sentir pecador, cuando en realidad hemos sido santificados por la obra redentora de Jesús. Entonces quiero aclarar un poco sobre eso en esta mañana, y vamos a hablar de la santidad por lo menos en sus tres clases o tres dimensiones. Comencemos por aclarar que aquí la palabra del Señor dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Esto nos muestra que Jesucristo es Dios, porque la iglesia es de Cristo, y la iglesia es Cristo, y la iglesia es de Dios.
a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y luego dice a los santificados en Cristo Jesús. Y luego dice llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar del mundo invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y claro, cuando uno lee este pasaje, la carta va dirigida a la iglesia en Corinto. Y luego que hace toda la salutación y les reconoce una cantidad de cosas a la iglesia en Corinto. Por ejemplo, el versículo 5, 6 y 7 dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, en toda palabra, en toda ciencia, así como en el testimonio acerca de Cristo, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado entre vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Era una iglesia, dice, en todo habéis sido enriquecidos, y los llama aquí santos, llamados, santificados y llamados a ser santos. Pero cuando empiezas a leer toda la carta o las dos cartas, encuentras que la iglesia no era una iglesia perfecta, era una iglesia llena de dificultades. Y esto no lo estoy diciendo para que nosotros nos conformemos a vivir de cualquier manera, porque no falta quien cree hoy en día que la iglesia primitiva era más santa que la de ahora. Dice: no, es que la iglesia primitiva era más santa. Pero usted lee 1 Corintios y no era que fuera más santa. Mire, usted lee el capítulo 6, litigios entre hermanos. Se denunciaban ante las autoridades del Estado y no eran capaces, dice Pablo: no hay entre ustedes hermanos que puedan definir las cosas de la iglesia y los problemas internos, y tienen que irse a las autoridades del Estado. Pero eso no es nada. Habían cosas peores. Había un hombre que vivía con la madrastra y la iglesia le brindaba todo el afecto y el cariño, y decía: es que nuestra iglesia es una bendición, es una llena de amor. Y Pablo dice: no, señor, así no es, echen ese perverso, échenlo de ahí. Así que quiero con esto decir, los problemas de ahí en adelante, usted sigue leyendo los problemas de hablar en lenguas. Hacían el culto, querían predicar en otras lenguas, la gente cantaba los himnos especiales en otras lenguas, predicaban en otras lenguas y creían que eso era más santo. Pablo dice que empezar a reorganizar todo eso, lo de las lenguas, de explicar, no, es que cuando vas a predicar la palabra y vas a profetizar, porque el que predica profetiza, dice, debe hacerlo en el idioma natural. Y si se hablaba de la Santa Cena, ni se diga. Unos se emborrachaban en el culto y otros comían de sobra y avergonzaban a los que no tenían nada, y por eso se estaban muriendo y no se daban cuenta. Así que la iglesia primitiva no era perfecta, pero eran los santos del Señor, llamados, dice la Biblia, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo. Entonces vamos a hablar de los procesos de la santidad. Cuando hablamos de santidad, nos parece como que hablamos de algo extraordinario, o no solo extraordinario, sino extraterrestre. Y podría verse desde las dimensiones que quiera verlo, porque el santo tiene dos connotaciones en la etimología. Uno es brillo, esplendor, pureza al 100%. Pero la otra es separación, apartado o consagrado, dedicado. También se le llama santo. Sin embargo, cuando hablamos de santo en su plenitud, estamos hablando de que santidad perfecta solo la tiene Dios. No hay santo perfecto.
Seremos santos perfectos cuando este cuerpo corruptible sea transformado en un cuerpo incorruptible. Porque de hecho la misma palabra dice corruptible e incorruptible. Lo que es corruptible quiere decir que se puede corromper. Lo que es incorruptible quiere decir que no se puede corromper. O como dice Pablo, la herencia incontaminada, que no se puede contaminar, e inmarcesible, que no se marchita. Eso ya es en la dimensión celestial, no en la dimensión terrenal. Así que cuando hablamos de santo, en su plenitud tenemos que hablar de que solo Dios es santo por naturaleza. La naturaleza de Dios es santidad. Desde donde la quiera ver, desde su brillo, su esplendor o desde su poder. Pero solo Él es santo. La palabra del Señor, Salmo 99, uno de tantos, pero para que sustentemos bíblicamente la enseñanza. El Salmo 99, versículos 5 y 9. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Así que nos postremos ante Él porque Él es santo. 9. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Así que, si se habla de santidad en su totalidad, solo la tiene Dios. Algunos, basados en Isaías 6 y en Apocalipsis, pero especialmente en Isaías, donde el profeta dice: vi yo al Señor en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban la tierra, y alrededor de Él habían unos ángeles que decían: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y entonces dice la gente: es que Dios es 3 veces santo. ¿Y qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir una persona cuando dice Dios es 3 veces santo? Pues quiero decirles que Dios es santo todas las veces, no solamente 3 veces. Porque cuando se habla de santidad en Dios 3 veces o 3 veces santo, estamos diciendo después de la tercera se acabó la santidad. Pero Dios no es solamente santo 3 veces o 3 veces santo. Dios es santo por su naturaleza y en Él no hay sombra de variación. Así que Él es el santo y Él es el que santifica. Solo Él, y dice la Biblia, solo tú eres santo. Gloria a Dios. Los demás son santificados, santos santificados dentro del proceso de santificación, o por la cercanía a Dios, o por haber sido separados para Dios. Entonces empiezan a experimentar la santidad. Gloria a Dios. La santidad viene a ser entonces no una naturaleza, sino un resultado. Y claro, nosotros, igual que la iglesia primitiva, santificados y llamados a ser santos al invocar el nombre del Señor. Para la iglesia tradicional, el santo es un ídolo. Entonces dicen que adoran a los santos y adoran a los ídolos, a las imágenes. Y creen que esas imágenes son las imágenes de los santos. Pero no es solamente que fuera una imagen. Yo podría mostrarles por las escrituras, y no sé si algún día logre hacerlo, a mostrarles que tras los ídolos, las imágenes, tras esos ídolos están los demonios. No importa cómo se llamen.
Si no, lea 1 Corintios 10, por allá los últimos versículos, y dice: quiero explicarles que lo que la gente común sacrifica a los ídolos, no lo sacrifica a los ídolos, sino a los demonios los sacrifican. Y no quiero que ustedes se hagan participantes de los demonios, porque no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Eso dice la Biblia que yo tengo. Y no quiero que ustedes se hagan partícipe de la mesa del Señor. Yo creo que algunos tienen dudas, y como algunos como que no leen la Biblia. Vamos a mirarlo, porque ya veo que algunos dicen: ¿cómo así? Eso es así, no puede ser. Gloria a Dios. Versículo 19 del capítulo 10 de 1 Corintios. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? No. Antes digo que lo que los gentiles o la gente común sacrifica, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan participantes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al santo del Señor? ¿Somos más fuertes que de Él para desafiarlo? Gloria a Dios. Una de las cosas que yo les explico a los padres de niños que van a presentar cuando no son de nuestra fe, padres inconversos y que quieren presentar a sus niños, les trabajo por ahí. Digo: si yo les presento a su niño y usted después va, lo lleva donde el brujo, donde el hechicero, lo lleva a su bautismo, las cuestiones supersticiosas, usted está poniendo al niño en fuego cruzado, porque no es el niño el que está decidiendo presentarse, es usted. Y no puede presentárselo al Señor y luego presentárselo a los demonios. Si se lo presenta al Señor, tenga claro que se lo está presentando al Señor. Gloria al Señor. Entonces la gente cree que esos son santos. ¿Qué más cree la tradición que son santos? Los hombres que según la historia hayan hecho algunos milagros, según ellos, y lo declaran santo, después de un tiempo lo beatifican y permiten que se le brinde adoración o que se les haga culto, tal como ocurre con el señor Gregorio, que fue un médico y ahora poco lo canonizaron y lo volvieron santo. Entonces le hacen santuario y le hacen culto, y le piden milagros, y después dicen que no lo están idolatrando. Para ellos eso es un santo. Pero para Dios, un santo es aquel a quien el Señor ha santificado. Gloria al Señor. Así que existe entonces la santidad perfecta, que es Dios, la santidad por posesión, que es la iglesia. Es decir, el resultado, la santidad es el resultado de haber sido incorporados al cuerpo de Cristo a través del bautismo, porque a través del bautismo nosotros somos injertados en el cuerpo de Cristo. Y una vez injertados en el cuerpo de Cristo, somos participantes de su santidad, porque dice la palabra del Señor, Romanos 11:16, porque si la raíz es santa, también todas las ramas son santas. Y claro, quien esté injertado en la raíz o en el árbol es santo. Y quien sea cortado perderá la santidad. El bautismo nos incorpora al cuerpo de Cristo. Y por eso es que el Señor, cuando venga a levantar la iglesia, no va a levantar a las personas porque son buenas o son malas,
Porque si se habla de bueno o malo, nadie es tan bueno como para merecer la salvación. La salvación va a consistir en que estamos incorporados al cuerpo de Cristo. Y lo que el Señor va a hacer realmente, que Él es la cabeza, es levantar el cuerpo. Y quien sea parte del cuerpo será levantado. Quien no sea parte del cuerpo se va a quedar aquí. No importa si es buena persona, si hacía limosna, si daba diezmo, lo que sea. Porque las obras de nuestra justicia delante de Dios, ¿qué dice Isaías? Las obras de nuestra justicia, de la nuestra, delante de Dios, ¿cómo las ve el Señor? Como trapos de inmundicia. ¿Ah? Las obras que creemos de justicia nuestra. Así que no van a convencer a Dios con obras de justicia. Ahí es donde está uno de los grandes errores del catolicismo. Cuando dicen, obras produce salvación. Nosotros decimos, salvación produce obras. Porque nosotros no somos salvos por las obras que nosotros podamos hacer. Nosotros somos salvos por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, el cual mediante su cuerpo nos santificó y nos hizo herederos de su reino por su gracia y su misericordia. Démosle ese aplauso al Señor, porque realmente Él lo merece. Porque a veces creemos que el hacer buenas obras, dice alguien, bueno, la Biblia dice que el que crea y sea bautizado será salvo. Y se atreve alguien a decir, pero yo creo que si una persona hace buenas obras y es buen esposo y es buen hijo y no le roba a nadie, y lo que él cree que es malo, dice, yo creo que ese se salva. Pues puede quedarse creyendo eso, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que no se salva. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no, ¿qué pasa? Ya, no discuta, será condenado. Pero es que hacía buenas obras, igual. Si no acepta a Jesucristo, se va a perder. Y si no, lea en Hechos 10. Un centurión de la compañía llamada La Italiana, generoso, dadivoso, hacía mucha limosna al pueblo, oraba a Dios siempre y ayunaba. Y Dios le dijo, todo eso, Dios le dijo, eso está bien lo que has hecho, pero no estás salvo. Envía a hombres a Jope y haz venir a Pedro y él te enseñará qué tienes que hacer para ser salvo. ¿Y qué cree que tuvo que hacer Cornelio? Lea todo el capítulo. Cuando estaba Pedro predicando el evangelio, cayó el Espíritu Santo sobre todos y ese día se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Es que la gente trata de creer que el hacer buenas obras te hacen bueno. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de la persona sin Cristo? ¿Cómo lo ve Dios? Isaías 1. Creo que es Isaías 1, ¿no? Desde la coronilla. ¿Hasta dónde? Hasta la planta de los pies. No hay en él cosa sana. Desde la coronilla hasta la punta de los pies no hay cosa sana. Si no hay cosa sana, entonces ¿qué hay? Ahí también lo dice. ¿Qué es lo que hay? Herida, hinchazón y llaga podrida. Lo que pasa es que está así al contrario, podrida llaga, pero igual.
Si yo digo llaga podrida o podrida llaga, es la misma llaga y siempre está podrida. Desde la cabeza hasta los pies, herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni suavizadas con aceite. Esa es los lentes con los que Dios mira al hombre sin Cristo. Y entonces yo siempre he dicho, ¿por qué las buenas obras de los hombres delante de Dios son como trapos de inmundicia? Porque ya puede usted imaginarse a un hombre con las manos una podrida llaga. Se enamora de una chica y compra un ramo de flores bonito, costoso, y se lo lleva a la chica, a la dama, quien sea, le lleva ese ramo de flores. ¿Usted cree que esa dama se va a agradar de ese ramo de flores porque lo ve bonito? Viendo de manos de quién viene, o Dios mismo. Dice en el profeta, dice uno de los profetas menores, donde está hablando el Señor, dice: el hijo honra al padre, el siervo respeta a su señor, pero ustedes ni me honran ni me respetan. ¿Cómo así, Señor, que ni te honramos? Ajá. ¿Por qué cuando vienen a traer las ofrendas buscan el chivito que se les partió la patica o ese que está apestado para venir a traérmelo de ofrenda? Y me gusta esa expresión. ¿Por qué no se lo llevas a tu rey a ver? ¿Por qué no le llevas el chivito apestado a tu rey como regalo a ver si te lo va a recibir y te lo va a agradecer? Irrespetuoso. Dice: pues yo soy el gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y a mi nombre se ofrecen ofrendas limpias en el mundo entero. Y yo quiero decir esta mañana que para poder ofrecer ofrendas limpias es porque hayamos sido purificados por la sangre de Jesucristo, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nosotros estamos cubiertos con la capa de la gracia de Cristo, que no solamente nos ha justificado, sino que también nos ha santificado y que permite que nuestras obras sean aceptas delante de Dios. De hecho, nuestra santidad depende de estar incorporados a Cristo. Gloria al Señor. Porque si la raíz es santa, las ramas también son santas. O porque, como dice Hebreos capítulo 10, dice la palabra del Señor: porque por una ofrenda fuimos santificados todos. Hebreos 10:10. El versículo 9, y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El proyecto de Dios en Cristo. Y Cristo humanamente dice: quita lo primero para establecer esto último. Quita la ley, porque la ley no justificaba ni santificaba, pero se va a establecer esto último. En esa voluntad de establecer eso último, que es la redención en Cristo, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Esa ofrenda se realizó una vez para siempre. Y el versículo 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. Con esa ofrenda hizo perfectos a los santificados. Con la ofrenda, es con la ofrenda del cuerpo de Cristo, no con las ofrendas de nosotros. Por eso es que cuando nosotros nos entregamos al Señor y somos bautizados, somos santificados, porque somos incorporados al cuerpo de Cristo. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo que dice San Juan 7:38, muy conocido por todos.
Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Los ríos de agua viva purifican permanentemente. Las aguas quietas no purifican. Es decir, usted echa una bolsa de basura al río de agua viva o de corriente y se descuida un ratico y va a ver dónde está la bolsa de basura. ¿Y dónde cree que la encuentra? En ninguna parte. ¿Por qué no está ahí? Si usted la puso ahí, pues no está ahí porque el río se la llevó. Por eso el filósofo dijo: nadie puede bañarse 2 veces en la misma agua del mismo río. Nadie. Y la diferencia entre los santos cristianos y los que quieren ser santos mundanos es que los santos cristianos tienen un río de agua viva que purifica permanentemente y sacia para vida eterna. Pero los que se bañan en pozos de agua quieta no pueden ser purificados de sus pecados. Echas una bolsa de basura o con basura a un pozo de agua quieta y puede volver a los 8 días. ¿Y qué cree que pasa? Ahí está la basura, de pronto más descompuesta que como la colocó, porque las aguas quietas no pueden quitar, no pueden purificar. Ese es el agua del mundo. Eso es lo que ofrece la religiosidad. Aguas quietas. Y por eso la gente, y lamentablemente la iglesia viene con esa mentalidad de aguas quietas, donde todos los días se hace cuentas de los pecados, donde todas las veces se reviven los pecados y aumentan, y salen y no sienten ni experimentan ningún cambio. Y entonces algunos hermanos habituados a eso todavía siguen creyendo lo mismo y no pueden creer en la santificación como obra de Dios en Cristo. Pero la Biblia está clara, dice en la carta escrita a la iglesia de Dios, a los santos de la iglesia en Corinto, y llamados a ser santificados en Cristo Jesús. Así que nosotros en Cristo somos santos. Y de hecho, si no podemos entender eso, tenemos la salvación en riesgo. Entonces dice uno: hermanos, ¿cuántos se van? Si el Señor viene ahora, ¿cuántos se van con Él? Y algunos dicen: ¿será que la levanto o no la levanto? La levanto hasta la mitad, pero pesa. ¿Por qué? Porque no han creído en la obra redentora y santificadora de Cristo como una actividad permanente. Porque si usted habla, y vamos en otra enseñanza a hablar de lo que es pecado como esencia, y encontrará la Biblia diciendo: porque ciertamente no hay hombre que haga el bien y nunca peque. O porque Juan dice que todos hemos pecado. Pero existe la tercera dimensión de la santidad, que ya no es la santidad por posesión o posesional. La tercera dimensión de la santidad es la santidad práctica o la santidad evolutiva, la santidad de movimiento, la santidad como resultado. Y es allí donde dice el apóstol Pablo: puesto que recibimos tales promesas, 2 Corintios 7:1, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Aquí usted encuentra una santidad imperfecta, pero llamada a la perfección, a la evolución permanente. Gloria al Señor. Y dice Efesios 4:12 que Dios escogió a unos apóstoles, a otros profetas, a fin de perfeccionar a los santos.
santos. Ahí no dice perfeccionar para que sean santos, no, santos imperfectos en camino a la perfección. Gloria al Señor. Así que la santidad práctica en este plano se refiere a la vida cotidiana, a la vida práctica, la santidad como calidad de vida. Y entonces sí es allí donde se mete la Escritura con toda clase de situaciones, como 1 de Timoteo 2:9, con el vestido de las damas, que las damas vistan con pudor y modestia, como mujeres que profesan vida cristiana, ya allí, porque no es el vestido el que santifica, es el santo el que se viste como santo. Gloria al Señor. Y de hecho, ya el santo santificado de la iglesia, un santo por allá andando en las calles en pantaloneta, no se ve tan santo. O un santo con un cigarrillo en la boca, o un santo con una cerveza en la mano, o un santo en la sala de baile tirando paso. ¿Usted cómo ve ese santo? Ese es un santo perdido. Era santo, fue santo, lo que sea, pero ahora no es santo. Es la santidad práctica. Hay que vivir la santidad desde la vida práctica. La santidad en el vocabulario. Por eso dice Efesios: ni palabras deshonestas, ni truhanerías. Dice, oiga, en ustedes palabras corrompidas. Sí, palabras corrompidas que hieden. Porque lo que está corrompido hiede. Y claro, como decía un hermano por allá, que se le salió unas palabrotas, y entonces disculpe que se me salió, ¿cómo estará de lleno que se le están saliendo? Hay hermanos santos con unas palabras terribles. Sueltan unas palabrotas cuando están disgustados, que la santidad parece que no está en esos labios. Los labios de los santos no deben pronunciar palabras corrompidas. Se oye terrible, se ve terrible. Una palabra corrompida en la boca de un santo es igual que ver a un santo con un cigarrillo en la boca, muy parecido. Usted se queda mirando a un santo con un cigarrillo en la boca y dice, de ahí el comentario ese de callejero, que fue una realidad allá en Magdalena, el hermano buscando a la iglesia pentecostal y el hombre en el burrito con los pies cruzados y un tabacón. ¿No has visto por aquí las iglesias? ¿No hay hermanos por aquí? Se encontró con uno de los propios. Yo soy de ellos. Dice, Dios mío, ¿cómo serán nuestros hermanos aquí? Terrible. Así que esa santidad evolutiva del cristiano tiene que ver con la calidad de vida. O sea, la calidad de vida no hace santos. Los santos tienen una calidad de vida. De hecho, los santos en la economía deben pagar lo que deben, porque es el impío el que busca prestado y no paga, pero el piadoso cuando busca prestado paga. Entonces, ¿dónde están las obras? Quiero decir con esto que tenemos una santidad posesional por pertenecer al cuerpo de Cristo, pero también quiero decir que debemos mantener purificándonos y que debemos vivir en lo mejor posible, ir perfeccionando la santidad en el temor de Dios, para que cada día seamos mejores y vivamos la santidad y vivamos vidas tranquilas siendo salvos. Mantengámonos fieles y firmes en Cristo. Les invito a estar en pie y damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros y nos ha participado de su santidad.
Amén. Y por eso somos santos. Y por eso nos vamos con el Señor si Él viene ahora. Te damos gracias, Señor Jesús. Una vez más invocamos tu nombre y te damos gracias por todos tus favores. Tú eres nuestra redención, nuestra justificación, nuestra salvación. Tú eres, oh Dios, el todo en todos. Señor, que tu nombre sea glorificado en medio de tu pueblo y de tu iglesia. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén. Amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. La paz de Cristo.